Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a toda la comunidad Enlace Arquitectura, a toda esta comunidad naciente de Arcademia también, que nos siguen, que están con nosotros, que están pendientes de lo que vamos haciendo y que nos ayudan y nos apoyan con sus sugerencias, sus comentarios y con todas sus opiniones a poder crear y generar medios de comunicación en el cual podamos poner interactuar con ustedes y podamos poner a los arquitectos y a la gente más talentosa de este país en contacto con ustedes para que puedan saber de qué están hechos, de dónde vienen, a dónde van, y estas experiencias y estos talentos nos pueden ayudar y nos pueden provocar a hacer mejor nuestra profesión. Les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos sigan una vez más y que empecemos esta semana con pie derecho. Y así va a ser porque tengo a un gran invitado, a un querido amigo, a una gente que tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y de seguir su carrera y de ser realmente un fan, un admirador de todas y cada una de sus experiencias, no solamente arquitectónicas, sino también de diseño, de interiorismo, de industrial, sus ideas, sus pensamientos, sus libros. Es una gente encantadora, talentosa. Creo que vamos a hacer una conversación, una charla muy interesante. Se trata de mi querido amigo Juan Carlos Baumgartner, quien está con nosotros en este momento. Me lo estoy invitando. Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quiero decirles rápidamente, Juan Carlos es, por supuesto, arquitecto, uno de los arquitectos más reconocidos en México y en América Latina y en todo el mundo. Creo que no hay revista de arquitectura que no haya publicado alguno de sus diseños. Aparte, tiene estudios de diseño de interiorismo, estudios formales, estudios en historia del arte y en diseño industrial inclusive. Y es uno de los primeros arquitectos internacionales y orgullosamente mexicano que ha tenido un crédito lead del US Green Building Council, que es la asociación que se encarga de certificar a los edificios y a los arquitectos con esta conciencia ecológica. Vamos a hablar un poquitito de esto más adelante. Una de sus características más interesantes que espero podamos tocar el día de hoy es que también es un referente de lo que puede ser el pensamiento futurista. Y bueno, una de las cosas que también más me atraen del trabajo que está haciendo Juan Carlos es que no se dedica únicamente a generar soluciones arquitectónicas desde el punto de vista de productividad y eficiencia, sino que va mucho más allá en un concepto que espero podamos tocarlo rápidamente y de inicio, que es este tema de la felicidad en el usuario. Es creador de un movimiento que está enfocado específicamente a que la arquitectura y los diseños estén directamente dirigidos a crear y a generar felicidad en las personas, en los usuarios. Y bueno, pues es un diseñador plurivalente. Creo que diseña, le he visto joyería, diseño de modas, iluminación, arquitectura, mobiliario. Vaya, está en todo lo que cae en sus manos y lo que pasa por sus manos se convierte en arte y diseño. Juan Carlos, bienvenido a esta comunidad y vamos a tener una charla que espero pueda ser agradable, querido. Gracias, Fíjate, gracias sí, por perdón, invitar. perdón. Fíjate que quería iniciar la plática con algo que me llamó mucho la atención y es que hace unos años, cuando estuve por ahí en tu oficina, por primera vez me llamó la atención. Es un lugar diferente. Realmente predicas con el ejemplo. O sea, vi una cantidad enorme de gente trabajando, pero como en otros despachos, también los he visto, pero en otros despachos están de una manera como muy estructuradas, muy formales, muy lineales, con procesos de trabajo. Y en tu despacho yo veía como una libertad, una armonía. Bueno, de hecho, le pregunté a una de tus asistentes, a la señorita de la entrada, dónde está la oficina del arquitecto, y me miraron con cara como, no, el arquitecto no tiene oficina, esta es su oficina.
Digo, sí, señorita, pero pues aquí yo veo a 80 personas trabajando. ¿Dónde está el arquitecto? Pues por ahí se sienta donde le dan espacio. Increíble, me gusta mucho ese formato de trabajo tan libre, tan abierto, tan pulverizado. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo funciona la productividad en un despacho así, Juan Carlos? Bueno, a mí abrí el despacho porque quería dedicarme a lo que me apasiona, y soy muy malo para obedecer. Entonces, pues no funcionaba muy bien en el modelo de trabajar para alguien, este, que paradójicamente siempre como arquitecto terminas trabajando para alguien de todas maneras, pero por lo menos con ciertas libertades. Y no tenía ninguna intención de ser papá de nadie, ¿no? Ni de ser el látigo de mis colaboradores. Y la filosofía del despacho siempre ha sido un grupo de amigos que hacemos lo que nos apasiona, y nos pagan por hacerlo, ¿no? Entonces es así como de eso pido mi limosna. Este, y entonces desde el principio, pues decidí que pues iba a contratar gente que fuera responsable y que quisiera estar ahí porque quería hacer el trabajo, ¿no? Que no fuera una obligación. Y el modelo que hemos tenido siempre es que no hay jerarquías en el despacho, no tenemos jefe de taller, por ejemplo, ¿no? Que esa ha sido una de las cosas muy diferentes a cómo se hace en muchos despachos en México. Pero tienes una psicóloga. Sí, tenemos una psicóloga. No es para nosotros, aunque Tratar, debería. tratar, tratar contigo requiere un psicólogo. Tener clientes requiere un psicólogo. Sí. Pero Alguien me ¿cómo decía, funcionan los ¿cómo le haces módulos? para...? No, perdón. No, ¿cómo funcionan los módulos? ¿Cómo funciona el Lo que hacemos, trabajo? lo que hacemos es que tenemos, le llamamos células. Entonces, son cerca de 14, es como si fueran 14 despachos chicos dentro de Space. Y cada célula tiene un asociado, que es ya a la fecha socio de Space, y él administra y lleva a su equipo, pues como si él fuera el jefe de su despacho a una escala más chica. Y adicionalmente tenemos un equipo que le da soporte a esas células. Y entonces el equipo que le da soporte, pues es literalmente desde la psicóloga hasta diseñador industrial, un par de diseñadores gráficos, un equipo de diseño lumínico, gente que hace realidad virtual. Tenemos distintos consultores que esos no son full time, pero pues trabajamos con un antropólogo social, como que todo lo que no es arquitectos diseñando, eso le da soporte a las células. Y entonces, de esa manera, yo reviso los proyectos con las cabezas de células y ellos a su vez con los equipos, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. O sea, entonces el liderazgo lo establecen un grupo de socios tuyos, y el liderazgo se establece por la responsabilidad o el conocimiento, no por el espacio que ocupa o por el mobiliario que tiene o algo así. Sí, no, yo nunca he tenido un privado. Cuando hago oficinas para clientes y les cuestionamos si tendrían que tener privados y veo cómo se aferran a tener su privadote enorme con baño, a mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlo porque en mi vida profesional, en veintitantos años de ser arquitecto, nunca he tenido un privado. Entonces, y me gusta estar en medio de la gente, ¿no? Me aburriría muchísimo estando en un privado ahí yo solo, sin poder cotorrear con nadie. Pero yo veía la gente entra y sale. ¿Cómo funcionan los horarios? O sea, Es que tampoco tenemos horario. Entonces, haz de cuenta que la idea es, tenemos un horario flexible. O sea, al final del día lo que necesito es que la gente saque el trabajo que tiene que sacar. Pero si hay alguien que vive lejos y agarra tráfico a las 9 de la mañana, pues es ridículo esperar que llegue a las 9 de la mañana, que llegue a las 10 o a las 11. Y normalmente esa gente pues, sabe que igual y se tiene que ir más tarde. O que tiene que acoplar su horario de manera en la que al final tiene que hacer la chamba. Pero tengo gente, por ejemplo, tengo un arquitecto que lleva conmigo trabajando, yo creo que es 17 años, y le encanta levantarse temprano, muy temprano. Y es como, y hace como un ejercicio en la tarde, y es cero nocturno. Entonces es un cuate que lo ves literalmente en la oficina a las 6 de la mañana. uf, no, bueno.
Este, A ese mira, señor a ese señor hay que quitarle el título de arquitecto, o sea, sí realmente es raro porque no le está gusta metiendo en un problema a todos, o sea. pero el chiste es que pues, pretender que todo el mundo trabaja ideal en un horario predeterminado, pues la verdad es que hay gente que le gusta trabajar en la mañana o más en la mañana y hay gente que le gusta más en la tarde. De repente vas a la oficina y en la noche hay gente que pues, igual y llegó muy tarde y se quedan más tarde. O sea, al final, y ni siquiera les medimos las horas ni nada, pero al final, pues si yo espero que hagan su mejor trabajo, pues lo menos que puedo hacer es dejarles que lo hagan como quieran hacerlo en los horarios que quieran, ¿no? Ahora, Entonces, el compromiso es que sí espero el mejor trabajo del otro lado. claro, claro, claro. Bueno, tienes a la gente, me imagino, tienen un área de selección de gente importante y encuentras a gente con este perfil de dirigirse hacia resultados más que hacia formatos. Me gusta, me llama mucho la atención, perdón, me ibas a decir algo, pero me llama mucho la atención, entonces quiero suponer que dentro de unos meses, cuando regresemos, en vez de la nueva normalidad, a la vieja normalidad o como querramos llamarle, me imagino que tú vas a seguir con este concepto de tener a la gente en la oficina porque veo que la interacción entre todos crea una como energía especial. O sea, no crees mucho en que pues cada quien esté por su lado y estemos con pantallas trabajándonos. O sea, ¿consideras más el valor de piel, el valor de la gente? Yo creo que somos, o sea, al final del día las tecnologías nos ayudan a hacer muchísimas cosas y en Space tenemos home office. Por ejemplo, una de las reglas que tenemos es que todas las mujeres en Space, en el momento que son madres, tienen derecho a hacer home office la mitad del tiempo. Mm, Entonces van en la mañana, normalmente mientras los niños están en el kinder o lo que sea, y luego en la tarde trabajan desde su casa. Y eso ha sido ah, siempre desde que abrió el despacho. Y no ok, nada más a mamás, o sea, si hay papás que estén en el rol o que necesiten ir al Festival de las Flores de sus hijos, o sea, ok. yo soy el primero que está en todos los festivales y cosas de mis hijos. Espero que la gente también lo haga. Pero sí hay un componente en el que la innovación no se puede hacer ahí aislado. O sea, la Mm, innovación yo sí soy un convencido que las buenas ideas necesitan pedazos de buenas ideas de otras personas, necesitan retroalimentar. metros cuadrados para que todos esos pedazos de buenas ideas se junten en una mejor idea Ujú. y necesitas espacio físico para hacer eso. Y necesitas conexión social para hacer eso. Ah, Entonces yo creo interesante. que vamos a tener un Perdón. equilibrio. Ah, ok. Yo creo que vamos a terminar haciendo un equilibrio. O sea, creo que esto está demostrando que tenemos herramientas para trabajar remoto. Mi oficina le tomó, la ventaja es que nosotros llevábamos haciendo home office y trabajo remoto y yo dirigiendo la oficina viajaba muchísimo antes de que me encerraran en mi casa, pero yo dirigía la oficina remoto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, al final del día, estas herramientas que utilizamos eran el pan nuestro de cada día. Ahora sí extraño juntarme con mi gente, cotorrear, ni siquiera es tanto el trabajo, ¿no? Es más la generación de comunidad y la parte de innovación, es importante. Déjame dar un brinco. Me llama, me gusta mucho cuando platicamos esas primeras veces que yo veía sus trabajos llenos de formas, de colores, de intensidad. Hay una lectura arquitectónica muy poderosa, muy fuerte. Hay mucho atrevimiento en las formas. Me acuerdo, una línea aérea que hiciste el interiorismo y que agarraste los asientos de los aviones. O sea, hay una serie de cosas donde integras muy bien lo que el cliente pueda llegar a necesitar con lo que ustedes pueden proponer. Pero me gustaba mucho que en todos los proyectos, independientemente de que eran muy diferentes uno del otro en cuanto a colores, formas, materiales, funcionamiento, clientes, había una diversidad enorme de clientes, pero había un hilo conductor que era como una conciencia hacia la sustentabilidad, hacia hacia la sustentabilidad como un elemento de productividad. Ese sigue siendo, evidentemente. ¿Nos puedes hablar un poquitito de esta intención de que los proyectos sean sustentables? Sí, bueno, vengo de una familia en la que mi papá hablaba de ecología y en ese momento no se usaba mucho el término de sustentabilidad, pero principalmente reciclaje, ecología y ese tipo de cosas,
desde que tengo memoria, ¿no? Y en alguna época yo decía, tengo un papá hippie, ¿no? Que vino en una combi, con letrero de Peace and Love, pero bueno, después me di cuenta que era más, visionario que otra cosa, pero lo traía, metido en el DNA, y luego me fui a vivir a Estados Unidos, abrí un despacho en Chicago, y trabajé, muchos años en una firma allá, y abrí un despacho allá, en un lugar en el que el tema de la sustentabilidad en Estados Unidos empezó a ser, mucho más utilizado y común, y el Green Building sacó su certificación hace mucho tiempo, y se volvió como una práctica obvia. Pero siempre tenía yo como este ruidito en la que de repente decías, bueno, hay arquitectura verde, ¿no? Y en Estados Unidos le llaman arquitectura o edificios cafés a los que no son verdes. Y de repente yo decía, pues, ¿por qué asumimos que si no me pides que te haga algo verde, te lo voy a hacer café? Que era como la práctica normal de la mayoría de los despachos en ese momento. Y entonces, de repente dijimos, no, pues, creo que está mal entendido el tema de sustentabilidad. Como que es o no es, como si estuviera prendido o apagado. Y de repente en ese momento a mí lo que me enseñaron en la escuela de sustentabilidad eran cosas que eran como muy poco permeables a la sociedad, ¿no? Era el cuate que se fue al bosque, hizo una cabaña y no tenía agua, tenía una letrina, y era como una casa súper verde, ¿no? Hace muchos Troncos años cuando estuve. Y de repente yo decía, no puede ser que tengamos que asumir que es un switch apagado o prendido. Y entonces desarrollamos algo que le llamamos la gama verde. Y lo que decimos en la gama verde es, debería haber tonos de verde. Y no todo mundo va a poder ser el cavernícola que se fue al bosque a vivir sin agua. Pero en esa gama seguramente hay un chorro de cosas que puede hacer la gente, y que pueden tener un impacto mucho más grande que uno que se fue al bosque. Y entonces empezamos a hacer unos criterios en los que decíamos, todos los proyectos que hagamos, nunca vamos a hacer proyectos cafés. Vamos a tener siempre todos, por ejemplo, un equipo de diseño lumínico que va a diseñar 30% abajo de la norma, de la norma de consumo, por default. Entonces, el que me contrate, por default, tiene una serie de cosas que hacemos, principalmente que son estrategias de diseño con equipos, como bien capacitados. Y a partir de ahí, pues podemos llegar a temas de certificación, o el Green Building Challenge de edificaciones que son completamente, autosustentables, ¿no? Pero lo que empezamos a hacer fue a convencer a los clientes que no tenía por qué costarte más hacer muchas cosas en un inicio, como el simple hecho de que tu gente en la oficina recicle, y tenga 6 contenedores, no nada más 2. Pues eso no te cuesta nada. Además, me gusta mucho el concepto de poder tener como, lo dijiste muy bien, lo dijiste muy lindo, o sea, tener como varias gamas de verde, lo cual permite hacer crecer tanto al despacho como al cliente en esas gamas, porque no es tema de la sustentabilidad, no es todo o nada, no es 0 o 100, se puede ir empezando poco a poco, y aparte es bastante adictivo, porque una vez que empiezas, te interesa más, y te involucras más, y de la mano de un especialista, pues te lleva muy bien. Está muy bien ese manejo. Y el ejemplo del reciclaje es un buen ejemplo, porque además, una vez que ya acostumbraste a una persona en una oficina a separar en 6, es bien difícil que llegue a su casa y junte, deja tú las 6, orgánico e inorgánico, ya le va a costar trabajo. Entonces, al final, una de las cosas que puedes hacer con la gama verde es que puedes ir por lo menos modificando comportamientos que se van permeando fuera del espacio que diseñaste. Claro. Entonces, de repente empiezas a ver que esa gente en su entorno, de su casa, de otros lugares, empieza a modificar esos mismos comportamientos, ¿no? Muy bien, muy bien. Brinquemos a otro tema. Perdón, pero quiero ir rápido porque quiero tocar contigo 3 o 4 temas importantísimos. Mira, entiendo que Harvard hace 10 o 15, 12 años creó algo que se llama, un área especial que se llama ciencia para la felicidad o ciencia de la felicidad. ¿Quién diría que tiene que ser, bueno, hasta que Harvard lo agarra como
un área de trabajo, es cuando empieza a aterrizarse y empezamos a darnos cuenta que la arquitectura va más allá de forma y función, y empieza a acercarse a la parte sentimental de la gente. Tu despacho creó tú, encabezando el despacho, creó este movimiento del Design for Happiness. ¿De qué se trata? ¿Es establecer una conexión emocional con la gente, la arquitectura como medio para ello? ¿Por qué no nos platicas Bueno, esto? lo que me sucedió es que cuando Harvard empieza a hablar de ciencias de la felicidad, y empecé a meterme como en el tema y me llamó muchísimo la atención, por pura curiosidad, ni siquiera en ese momento lo tenía como pensado ligarlo con arquitectura. Y terminé yendo a estudiar a Harvard un curso justo de ciencias de la felicidad. Y fue muy interesante porque me dio un par de cosas que cambiaron mucho, mucho mi vida. Pero la primera es que cuando Harvard empieza a hablar de la parte científica de la felicidad, te empiezas a dar cuenta que se puede medir, que no es subjetiva, que todos los seres humanos de alguna manera están cableados en ciertas cosas muy similares. Y la que me empezó a llamar muchísimo la atención, porque Harvard no, Ciencias de la Felicidad no lo hace para, están en la escuela de negocios, o sea, están completamente alejados de diseño y de arquitectura. Hoy en día me da la impresión de que ya están como más ligados, pero en ese momento era en la escuela de negocios. Y lo que me empiezo a dar cuenta es que todas las teorías de lo que pasa en felicidad, después es como súper obvio por qué, pero suceden en espacios. ¿No? Y entonces eso es súper obvio porque somos seres corpóreos que necesitamos espacio, pero, pero lo que de repente era interesante es que yo decía, en todas las formas de medir felicidad que está hablando Harvard, de todas las teorías que está hablando, en todas en algún momento intervenía el espacio. Y sin embargo, la gente de Harvard no estaba tomando en cuenta el espacio como un componente. Sin embargo, era ese componente invisible que nos acompañaba. Entonces yo decía, y luego hay una definición clarísima de Harvard. Harvard dice que la felicidad es el equilibrio entre propósito, placer y que sucede en un contexto. Entonces, haz de cuenta que un poco es, si quieres reducir y sobresimplificar años de estudio en Harvard, la gente feliz es la que encuentra el propósito en la vida, que le genera placer, porque tú puedes encontrar propósito y no necesariamente que te genere placer. Donde empalma propósito, placer y sucede en un contexto particular, eso es felicidad. Y el chiste es que el contexto se diseña. Y ahí es donde de repente dije, deberíamos desarrollar un brazo que se llama Design for Happiness. O sea, cómo puedo diseñar ese contexto y cómo ese contexto puede ser ese componente invisible que todos hablan de él, pero como venían de la escuela de negocios y de neurociencias y de otros lados, no necesariamente lo veían. Y para mí era súper evidente porque yo era el único arquitecto en la clase, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar con ellos y después lo terminé con la Universidad de Delft en Holanda, y la teoría de Design for Happiness. Y la idea es la explicación científica de cómo puedo diseñar objetos o espacios, pero más enfocado a espacios, que generen emociones positivas en las personas. Lógicamente, en los espacios habitacionales, en los espacios de trabajo, pero tienes muchos estudios que tienen que ver con el tema de la educación también. Entonces, el Design for Happiness en el tema de la educación ha de ser Sí, claro. importantísimo, ¿no? Sí, y más cuando entiendes que la educación es predominantemente emocional, que eso cambia un poco el modelo de la educación post revolución industrial, para generar empleados de fábricas, como lógico, matemática y secuencial. Cuando empiezas a entender que estamos que deberíamos estar en un modelo de educación no necesariamente lógico, matemático y secuencial, empiezas a entender que es emocional la educación mucho más que racional. Y cuando entiendes que es emocional, emociones positivas conllevan a un mejor aprendizaje. O sea, alguien deprimido no aprende.
no o sea, estás bloqueado, no puedes hacerlo. Y Claro. aprendes las cosas que te apasionan, las que se conectan emocionalmente contigo, y entonces al final es súper importante un estado positivo mental para poder tener aprendizaje de alto desempeño. Ok. Entonces, al final del día, es interesante porque cada vez la gente lo está aceptando más. Al principio, hace 10 años, sonaba muy, muy extraño y muy hippie. Y luego había un cuestionamiento que muchos arquitectos te decían, ay, pues sí, pero eso siempre ha sido la arquitectura. No es cierto, Mm, no es cierto. O sea, la verdad es que pocos, ¿no? Neutra estaba como muy preocupado por el bienestar de verdad, de una manera científica, pero la verdad es que no es tan evidente que tenemos un impacto y que podemos moldear la forma en la que se conecta tu cerebro, por ejemplo, y ves el mundo distinto. Entonces, y a mí lo que me sucedió, la segunda parte que me sucedió con Harvard ahí, es que la gran mayoría de los estudios que tenían que ver con felicidad venían de estudios de neurociencia. Entonces de repente dije, yo no estaba involucrado con temas de neurociencia ni nada por el estilo hace 10 años. Había estado muy metido en filosofía de la percepción, mm. Merleau-Ponty y después un poco Joannick Palasma y este tipo de cosas, pero la verdad es que no me había metido en temas de neurociencia y de repente dije, neurociencia es algo que tengo que aprender, porque toda la nueva información que desmitifica cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprendemos, cómo vemos el mundo, etcétera, venía de ahí. ¿No? Y entonces termino Design for Happiness y como en paralelo me empecé a clavar muchísimo en temas de neurociencia. Hay literatura, nos están preguntando, ¿hay literatura, hay estudios que la gente pueda adentrarse un poquitito al tema de arquitectura o diseño para la felicidad? ¿Tú conoces, nos podría... Hay un libro que se llama, creo que se llama Arquitectura, de Bután escribió este libro, se llama Arquitectura de la Felicidad, me parece. Ah, No hay mucho, hay muchos estudios en temas de neurociencia, sí, de cómo funcionan el la generación de cerebro. emociones positivas, Mm, toda la parte emocional, hay muchísimos estudios, pero la verdad es que el tema de ciencias de la felicidad, neurociencia, son temas relativamente nuevos, ¿no? Las neurociencias como la conocemos deben de tener 15 años, ujú, tal como la conocemos, ¿no? Y ujú. entonces la verdad es que todavía no ha habido mucha gente que construya puentes entre arquitectura y neurociencia, a Ah, los dos lados. Y son puentes complejos, porque cuando tú hablas con un científico, un neurocientífico, como arquitecto, hay muchas veces que ni siquiera lo entiendes, ¿no? El mm, lenguaje y cuando tú hablas como arquitecto, ellos no te entienden a ti tampoco. ujú, mm. Entonces es interesante porque soy miembro de la Academia de Neurociencia Americana, Neurociencia para Arquitectura Americana, y somos bien poquitos, y es chistoso porque este es un tema bien común en el que de un lado están los científicos interesados en arquitectura y en la relación del cerebro, cognición, etcétera, con arquitectura, y luego estamos los arquitectos ¿no? Sí. Y de repente sentimos que hay como un abismo entre los dos, Ah, y entonces ya no es vemos un algún, complemento, no se van complementando, o sea, como hay visiones diferentes, es hasta lenguaje diferente, sí es ah, bien complejo. mm, Entonces, por eso terminé, ahorita estoy estudiando neurociencia en Italia, justo y es el primer programa de neurociencia aplicado para diseño, ujú. justo porque lo que creo es que la única manera de tender los puentes va a ser que me pase del otro lado y entienda mucho más profundo que lo que haces como arquitecto, ¿no? Pero entonces Justo el tema de lo que la... haces como puro científico, médico, o sea, Sacas el papel yo que pensaba que me había librado de no ser doctor, también he tenido que clavar en... Pero está pero muy entonces, interesante. Cuando le encuentras una razón de cómo aplicarlo a lo que te apasiona, está súper interesante. pero entonces no hay un estudio específico de neurociencia en la arquitectura, es un poco lo que estás desarrollando tú, algunas otras personas, o sea, No, hay una área de oportunidad enorme entonces. empieza a ver si hay varios autores que ya empiezan a escribir, pero si entras a Amazon y quieres buenos libros de neuroarquitectura, Ah, yo creo que hay tres.
y para de contar. Uf. Y ninguno escrito, hay uno escrito por Elizabeth Williams, creo que se llama, Welcome to Your World. Es espectacular el libro, es maestra en la maestría, y ella es crítica y teórica de la arquitectura, y entonces sabe mucho de arquitectura, pero tiene la libertad de no ser arquitecta, porque luego a los arquitectos nos cuesta mucho trabajo salirnos de, de lo que nos enseñaron, ¿no? Y cuestionar que posiblemente las definiciones de arquitectura de los últimos 200 años tal vez estaban desviadas hacia algo que no es, ¿no? Bellos objetos bajo la luz no dicen nada de tu cerebro. Mm, mm, La ok. luz, la luz tiene un componente muy importante y los objetos también, pero la gran mayoría de las, con excepción de Richard Neutra, que tiene cerca de 17 artículos súper interesantes. Richard Neutra fue el mejor amigo del hijo de Sigmund Freud. Cuando vivían en Austria, vacacionaba todas las vacaciones con Sigmund Freud y Sigmund Freud le atrofió el cerebro. Y entonces, Richard Neutra se va a Estados Unidos, a California, empieza a ejercer, pero empieza a ejercer con una interdisciplina de psicoanálisis metida en su profesión. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que Richard Neutra tiene Exacto. un libro publicado que se llama Arquitectura para la Sobrevivencia, que es Ah, posiblemente un aporte muchísimo más grande que la estética de sus casas, que es por lo que todo el mundo lo conoce. ok, ok. Juan Carlos, la semana pasada tuve la oportunidad de tener una charla muy agradable con Ariel Rojo, creo que lo conoces, es un gran amigo tuyo también, es un agente admirable en muchos sentidos, un gran diseñador industrial, y nos platicaba que lo invitaste a un proyecto muy interesante. Entonces, me llama la atención porque te das tiempo para trabajar de una manera ad honorem en proyectos que puedan servir a la comunidad, que puedan servir a la sociedad, sobre todo en un momento donde el tejido social en este momento está herido y está lastimado y todos tenemos alguna persona sufriente cercana y donde dices, bueno, ¿cuál es la labor de los arquitectos y cómo podemos nosotros como arquitectos aportar en este problema? Y tú dejaste de estar pensando para empezar a actuar y además creo que hiciste un grupo de amigos, de gente que va en sintonía contigo y crearon proyectos que en ese momento se pueden estar empleando en hospitales. ¿Nos platicas un poco de un poquitito lo que nos platicó Ariel la semana pasada? ¿Podemos ahondar en el proyecto de Sí, Splitter y claro, seguro. dónde se ocurrió? ¿Por qué? Bueno, tengo una oficina en España. Estábamos haciendo muchos hoteles en Europa. No sé si eso ya murió, posiblemente. Pero Hacer. una de las cosas que a nosotros nos sucedió es que nos empezamos como que de alguna manera a enterar, y además estaba estudiando yo en Venecia, ¿no? Entonces imagínate una oficina en Madrid y estudiando en Venecia. ¿Y ahí te agarró el coronavirus? Me estaba yendo una semana del mes a la maestría a Venecia. Estuve 4 días antes de que cancelaran el carnaval de Venecia. Uf, Todavía en el carnaval, en todos los lugares en los que no debía de haber estado. Entonces, ya y, sabes, disfrazado y, con mi máscara, con mi novia, híjole, en las cenas, puedo creer. abrazando desconocidos, Sí. metido en la plaza de San Marcos, brincando con todo el mundo. No, bueno, me quiero hacer un examen para una de esas y ya me dio y ni cuenta me di. Pero, y después de ahí me fui a Madrid, además, ¿no? Nada más me faltó haber estado en Wuhan y Nueva York. Pero yo tenía de alguna manera como muy consciente lo que estaba sucediendo con la oficina en España y lo que empezamos a darnos cuenta es que los europeos empezaron a usar unas soluciones para los ventiladores, que son una Y. Entonces el problema del ventilador es que tú lo puedes conectar normalmente a una A sola una persona. persona. Ajá. En temas de urgencia, tú podrías machear las personas, la capacidad pulmonar de las personas, que eso es lo más importante, y con una Y de plástico conectar a 2 pacientes en lugar de un paciente.
Y lo que haces es que en el momento que machas a los pacientes, tú puedes regularlo con el doble de capacidad y que se distribuya. Y entonces al final del día a cada uno le toca lo que le tiene que tocar. Por eso es importante macharlos, porque si no puedes reventar los pulmones de uno, ¿no? O sea, no es tampoco tan sencillo hacerlo. Pero lo que nos dimos cuenta es que en España estaban empezando a hacer unas piezas y y yo estaba en México preocupado por justo lo que seguramente le pasó a mucha gente por la cabeza, ¿qué hago para ayudar? Y entonces nos dimos cuenta que podíamos subirnos como en un network de gente que tiene impresoras en 3D, este, que, que nos gusta hacer cosas, makers, y entonces pues empezamos a desarrollar una pieza inspirada en la que estaban usando en España, y que la podías imprimir desde tu casa en una impresora en 3D comercial, normal y corriente. Y empecé a invitar gente, ¿no? Y uno de los que invité fue Ariel, que Ariel estudió también conmigo, un poco más abajo, es más joven, en la UNAM. Tenemos muchos amigos en común, hemos hecho cosas, proyectos juntos, lo quiero mucho. Y le dije a Ariel, oye, pues sé que eres súper movido y seguro quieres apoyar en esto, súbete y vamos a imprimir estas piezas. Y entonces la vio y me dijo, déjame le echo mano. Una pesada, pues sí. No, bueno, hizo una cosa preciosa, la rediseñó, mucho más aerodinámica. O sea, hasta bonita se ve la pieza. La que Sí, teníamos era sí, súper funcional y muy ingenieril, ¿no? Y luego se clavó, y Ariel se clavó y se siguió. Ahorita está fabricando unas máscaras para pacientes. sí, sí. Y lo que hicimos es que nos juntamos con una fundación que se llama TOM, Tom Ok. Internacional, es una fundación israelita que se ha dedicado a conectar a makers con personas que necesitan soluciones, principalmente gente que no puede apretar cosas o que no camina bien, Mm. como que los conectan. Y fabricamos, juntamos un chorro de personas imprimiendo y fabricamos cerca de 3,000 splitters Ah, que literalmente duplican, pues deben de haber, en ese momento era más o menos la cantidad de respiradores que había en México. Entonces prácticamente duplicamos la capacidad de respiradores del país. le das oportunidad a 6,000 personas. Pues más porque logramos que fueran reciclables las piezas y entonces pues, cada 15 días puedes estar sacando un paciente, ¿no? Ah, y el grupo sigue trabajando, Sí, produciendo. sí, sí, sí. Sí, ya los splitters ya cubrimos como lo que necesitábamos. Hemos estado fabricando máscaras y equipo de protección para médicos. Y una de las cosas que decidimos era como que habemos muchísimos mexicanos que no estamos muy contentos con la reacción de nuestro gobierno. Este, y creo que tenemos que empezar a entender que Está en what nosotros, it está en is. todos. Y son políticos. Y a los políticos de cualquier color, me da igual cual sea, nunca les hemos importado. Esto no va a ser la diferencia y yo creo que tenemos que empezar a hacernos responsables por nosotros mismos en un chorro de cosas que no va a hacer el gobierno, ¿no? Y ahí teníamos que reaccionar, ¿verdad? O sea, no están dando equipos de protección, pues, por la razón que sea, da igual. Entonces, pues, tenemos que organizarnos porque son nuestros médicos, ¿no? Son los que te Ah, van a posiblemente salvar la vida, si logras que estén vivos para cuando necesites que te salven la claro, vida. claro. Muy Entonces, bien. ahorita llevamos, no sé, miles, yo creo que debemos llevar como 10,000 equipos de protección para médicos en hospitales. Eh, Durante los últimos 10, 15 años has estado trabajando mucho. Una de las características que me gustan mucho de ti como arquitecto, como gente que dirige un despacho, es estar o sea, mientras todo el mundo está trabajando, solucionando las cosas en el momento, porque pues, tienes afortunadamente como mucha chamba, eh, tú estás como un paso adelante, como que estás viendo lo que viene. Las señales actuales que nosotros tenemos, creo que van generando como patrones a la distancia, que si los sabes ver, si los sabes aprovechar, te pueden dar como las señales de lo que viene, ¿no? Las alertas.
hemos hablado muchas veces contigo de lo que pueden ser las tendencias, estas megatendencias que hay en la arquitectura, que hay en la sociedad, que hay en la civilización. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué has investigado? ¿Qué has visto de lo que crees que venga para los próximos años, para México, para la humanidad, para los arquitectos, para la gente que nos está oyendo? Bueno, un poco para poner en antecedente, en una de esas iniciativas de Useless Information que junto, siempre he estado convencido que diseñar es predecir el futuro, en gran medida. Siempre diseñas para adelante, ¿no? Diseñas un edificio que va a estar ahí, no sé, 100 años. Cuando diseño oficinas, pues nunca diseño para cómo era la empresa antes. ¿No? Diseñas para cómo esperas que sea la empresa en un futuro. Y entonces, en algún momento, dando una conferencia, se acercó un americano, Rex Milton, y me dijo, oye, tú tienes procesos mentales muy parecidos a los futuristas. ¿Has ido al Instituto del Futuro en Palo Alto, en California? Y dije, no, no. Y en ese momento, el Instituto del Futuro para mí sonaba como una señora con un turbante leyendo una esfera de cristal, ¿no? Y terminé yendo al Instituto del Futuro en Palo Alto, que resulta ser una institución súper seria, a estudiar trend forecasting. Y la idea de trend forecasting es que te entrenan y te dan herramientas para poder identificar cosas que te puedan dar información de cómo va a ser el futuro de alguna manera medianamente acertada. Es interesante porque estos cuates, una de las chambas grandes que tienen es que son los que le hacen consultoría a la industria del cine. Y si tú te fijas, la industria del cine, cuando hace películas futuristas, es un porcentaje altísimo al que le han atinado, ¿no? Sí, 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 sí. En la mayoría de los casos es cuestión de tiempo. Yo siempre daba el ejemplo de que lo único que no era la patineta de Back to the Future, ya la hicieron. Y no sé si la hicieron porque todo el mundo criticaba que era la única cosa que no se había cumplido y viajar en el tiempo, pero bueno. Pero lo interesante de esto es que hay una forma de identificar cosas que están pasando hoy en día y son características, ¿no? Son cosas que están pasando hoy en día que cambian la sociedad, como fuerzas externas que cambian a la sociedad. Si el cambio de la sociedad cambia comportamientos y los comportamientos se cambian en un periodo de tiempo relativamente largo, eso lo que termina derivando son en cambios de hábitos. Y una vez que cambias los hábitos de las personas, cambiaste la persona. Y Okay. ese conjunto de pasos se llama megatrends. Los megatrends son esas cosas que le pasan de repente a la sociedad, en los que cambian comportamientos, cambian hábitos y cambia todo, ¿no? En el momento que cambias los hábitos de una persona, cambias todo. Y lo que creo que está sucediendo con el COVID es que el COVID, por un lado, creo que es un acelerador de tendencias que ya estaban. No hay casi nada nuevo que haya arrojado el COVID. O sea, la gran mayoría de las cosas que estás viendo hoy en día, comercio electrónico, trabajo remoto, preocupación por higiene, todas ya existían. Lo que pasa es que eran muy lentas y eran casi invisibles. Pero no hay casi nada nuevo en ninguna de las cosas. El COVID no vino a inventar nada nuevo, ¿no? Y entonces, la primera es que vino a acelerar. Y entonces lo que hay que entender es qué cosas vino a acelerar. Y sí hay unos megatrends muy particulares que hemos identificado, cerca de 5, seguramente habrá algunos más. Uno es distancia social, que nosotros no nos gusta llamarle distancia social, pero existe hoy y va a existir. Lo que hay que entender es que vamos a tener que convivir con el virus posiblemente 3 años, 2 años, hasta que exista una vacuna, o que tengamos una inmunidad arriba del 70% de la población. Eso va a tomar un chorro de muertos y tiempo. Cualquiera de los dos escenarios no va a venir pronto. Y entonces esta regla de distancia social va a ser algo con lo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. 3 años por lo menos. Cuando tú tienes gente que la estás mandando a su casa a encerrarse, digamos que todas las megatrends lo que tienen es como aventar una piedra en un lago, cae la piedra y luego empiezas a ver como estas ondas expansivas. Todas las megatrends tienen lo que los americanos le llaman ripple effects, que son las ondas expansivas, literal. Las ondas expansivas son o lo que va a arruinar tu negocio o la siguiente gran oportunidad
para la sociedad, de inventar algo nuevo, de solucionar una necesidad de la gente, etc. Las dos son malas y buenas, es un cuchillo de dos filos, ¿no? Una de las cosas que va a suceder es, uno de los primeros ripple effects de distanciamiento social va a ser aumento en la ansiedad y depresión de las personas. Aumento en la ansiedad y depresión de las personas va a ser un grave problema social, de salud, a nivel país y a nivel países, cualquiera. Pero por otro lado va a ser un nuevo nicho que resolver. O sea, de alguna manera alguien le va a tener que ayudar a esas personas que antes no estaban así, que no vivían con miedo, que no vivían con ansiedad. Periodos de ansiedad largos detonan depresión y era parte de los estudios de por qué es importante hacer diseño para la felicidad y cómo puedes ayudar a eliminar o a reducir depresión. Es identificando qué cosas generan ansiedad de la arquitectura y haciéndolo al revés. Entonces, si tú reduces la ansiedad, para todo ese grupo de personas puedes reducir temas de depresión. Pero ahí va a haber un grupo de personas que no existían, que son nuevos, que ven el mundo distinto porque hoy están deprimidos por estar aislados y es una consecuencia natural. Y entonces lo interesante de los megatrends es que hay industrias en las que están empezando a desarrollar apps y ya llevaban unos años en las que te pueden dar terapia psicológica un robot, un bot, ¿no? Y están yéndose al cielo porque la gente va a necesitar ayuda. Entonces, tienes distanciamiento, tienes Ansiedad y depresión. ¿Perdón? Tienes este efecto de ansiedad y depresión. Ese es el efecto de ansiedad y depresión. Tienes otro megatrend, es una percepción nueva de higiene. Y eso es interesante. La gente va a empezar a ver el mundo y va a empezar a tomar decisiones con un concepto de higiene que no existía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hay que ponerse a pensar. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista arquitectónico el que de repente tus usuarios ven la higiene como algo importante que antes no veían? Volvemos a lo mismo, cambiaste al ser humano. Entonces, yo no sé si vamos a empezar a ver una estética diferente. Una estética que resuelva esa preocupación de higiene que antes no existía, por ejemplo. Porque al final del día, pues la estética es un lenguaje que tendrá que comunicar. Y si tienes la combinación de gente con ansiedad y un lenguaje que puede tranquilizarlos diciendo esto está limpio, pues, y no estoy diciendo que empecemos a diseñar como hospitales, ¿no? Los que tengan poca habilidad diseñarán como hospitales y los que tengan un poco más de habilidad entenderán lenguaje más complicado, semiótica y cómo te comunicas, ¿no? Pero definitivamente vamos a tener un ser humano que antes no veía el mundo con una preocupación de higiene. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber miles de oportunidades, ¿no? Tenemos una que es compleja y además para a mí que me encanta viajar, restricciones de viajes. Vamos a vivir con restricciones de viajes complicadas. Posiblemente viajar se va a volver mucho más caro de lo que estábamos acostumbrados. Hay líneas aéreas que están viendo si el asiento de en medio desaparece. Hay otras líneas aéreas que están viendo, estamos trabajando con una línea aérea europea para ver si, para rediseñar los aviones con la menor cantidad de intervenciones. Entonces, no sé, estamos analizando si qué pasa si ponemos los asientos de en medio y puedes tener como ciertas particiones. O sea, hay como un chorro de cosas que van a tener restricciones por un periodo mediano de tiempo. Va a tener consecuencias. Uno de los ripple effects de no viajar como estamos acostumbrados es que va a generarse un nuevo turismo local, un viaje local, viajero local, que ya posiblemente no vas a querer treparte un avión 14 horas para ir a Europa, pero sigues teniendo tal vez los recursos para viajar. Entonces imagínate que de repente se va a detonar y México puede aprovechar esto de una... O sea, si tuviéramos autoridades que no las tenemos viendo este tipo de cosas, imagínate que nosotros podríamos ser la solución para el mercado de Texas, de California, de gente con mucho dinero que en cuanto puedan quieren viajar, pero que si les dieras una solución de viajar en carretera segura, claro, y entendieras cuáles son los motivadores, o sea, esa gente no... O sea, el chiste es que el que quería ir a Bali, a un hotel, a recibir una experiencia, lo que le pueda dar Baja California no es lo mismo. A mitad de precio. Y a mitad de precio. Pero lo que hay que entender es que ese es otro usuario. Necesitarías diseñar otro hotel posiblemente.
Ah, Porque si le estuvieras dando lo que él quería, pues posiblemente este cuate no hubiera ido a Bali, hubiera venido acá. ok. O sea, los motivadores por los que estaba viajando son distintos al turismo normal que estamos acostumbrados. Ahí hay una oportunidad enorme porque va a haber un mercado gigante de gente que tiene otros criterios de lo que estábamos resolviendo con diseño, en el que de repente igual tienes que hacer un rollo más eco chic de lo que hemos estado haciendo, porque es lo que estaba buscando el que tiene lana de California y es súper ecológico. Ok. Y que hoy en día, pues puede haber ejemplos, pero si hubiera tantos ejemplos, pues estaríamos captando ese mercado. Por algo no lo estábamos captando. Ahora tenemos una restricción que te da la oportunidad. Un ripple effect puede ser positivo esos mercados. Un ripple effect negativo es que yo creo que vamos a empezar a ver nacionalismos malos entendidos, principalmente en Europa. Vamos a empezar a ver otra vez temas racistas, culturales complejos. Daba el ejemplo el otro día. Tenemos un cliente chino que están en un edificio corporativo y cada vez que vas a la oficina, pues el elevador está lleno de chinos, ¿no? O sea, de repente ves a 30 chinos. Yo no sé qué tan cómodo va a ser la gente, cualquier mexicano común y corriente que se suba al elevador en Polanco de ese edificio y de repente tenga que subirse a un elevador lleno de chinos. Ah, Aunque no quiera ser racista, esto que nos está sucediendo va a tener repercusiones. Entonces, está empezando a suceder en Europa, tienen fronteras cerradas. O sea, esa maravilla que ya habían logrado de que los países no existían y podías moverte de uno a otro, sí. pues de repente en 3 semanas desapareció otra vez. Y mi hermana vive en Austria y no puede ir a ningún lado, no puede cruzar ninguna frontera. Está Mm, encerrada en la mitad de Europa sin poderse mover a ningún otro lado. mm. Entonces, ese es un ripple effect. Este, cada megatrend va a tener cosas positivas y negativas que dependiendo de cómo las queramos ver o explotar. Otro megatrend es el desempleo masivo. Y ese evidentemente tiene cosas muy negativas, pero dependiendo de cómo lo quieras ver, puede tener cosas positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa agresivo de contratación de personal ahorita en plena pandemia. Y mi idea es, va a haber un talento allá afuera que nunca podría haber obtenido. Va a haber un chorro de gente talentosa sin trabajo. Va a ser una gran oportunidad para hacer unos equipos y prepararnos para cuando esto rebote, que tarde o temprano rebotará. Por otro lado, se van a tener que reinventar los modelos tradicionales de relación laboral, obrero, empleado, como le quieras llamar. Y va a haber mucho más libertad en el que puedas trabajar para varias empresas, por ejemplo, y que puedas outsourcear y que no necesariamente tengas que venir a la oficina. Y entonces, desde el punto de vista del otro lado, pues imagínate ser un chavito en el que de repente puedes encontrar una empresa en la que puedes trabajar, pero no tienes que venir a la oficina y pues puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Ujú. Y entonces, si eso lo macheas con hotelería, por ejemplo, pues de repente estamos diseñando o cuestionando clientes en Europa para hacer modelos en los que tú puedas tener estancias largas, muy enfocados a gente que pueda trabajar, porque de repente todos los que ya no van a tener que estar trabajando forzosamente en un modelo tradicional, pero que sí puedan tener trabajo, pues si a mí me dices, pues yo quiero trabajar 6 meses Claro, en un país distinto, ¿no? claro. Entonces al final, pues estos son algunos de los trends que vemos. Lo que me emociona muchísimo es que yo creo que para la industria de la innovación no hay nada mejor que un cambio de paradigma. O sea, un cambio de paradigma es lo que detona la necesidad de salir a reinventar muchas cosas. Y yo creo que estaría muy mal que no saliéramos a reinventar mucho de lo que hemos hecho mal. Y yo creo que van a haber yo creo que va a haber muchas oportunidades para pocos. Es, 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 es un rompimiento y es tener la capacidad de poder verlo, preverlo y adecuarse a ello. O sea, en vez de quedarte en tu casa arrinconado, llorando, sufriendo la realidad, ¿por qué no ver las grandes oportunidades? Aquí hablaste de 4 o 5 oportunidades increíbles que puede haber para la gente que tenga el talento, el interés. En México talento sobra. El interés y la capacidad y la posibilidad de dirigirse hacia algo, hacia una de estas áreas de trabajo. Y hay que entender lo que vivimos ahorita con el mundo y con el COVID fue una pérdida. Perdimos el mundo al que estábamos acostumbrados.
Y estamos en un proceso de luto, literal. Y la primera etapa del proceso de luto es negación. Mm, Ahora, si te acuerdas de lo que te decía al principio de que el COVID vino a acelerar, sí. la primera cosa que vino a acelerar es la aceleración de los cambios que ya veníamos viviendo. Y eso se llama velocidad. Ujú, Tenemos que estar súper conscientes que sí, por un lado estamos, o sea, primero que estamos en un proceso de luto y que estamos, muchísima gente está todavía en la etapa de negación. O sea, mucha gente está esperando regresar a la nueva, hasta el término de nueva normalidad, ¿no? Sí es nueva, pero tengo la mm, añoranza del mundo que dejé, ¿no? ujú, El concepto de regresar, ¿no? Regresas a algo que dejaste, ¿no? Hasta, o sea, el lenguaje construye, el lenguaje significa muchísimo más, no es casual que estemos usando este tipo de lenguaje. Yo creo que lo que hay que tener mucho cuidado es, si de verdad el COVID vino a acelerar tendencias y lo que más vino a acelerar es la aceleración de cambio, que es la velocidad de cambio, tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos tiempo de estar añorando el otro mundo, no tenemos mm, tiempo de estar en luto por el duelo que tuvimos. Lo que tenemos que hacer es dejarlo ir lo más rápido posible y eh, voltear y aprovechar las oportunidades que vienen, porque si no, por eso insisto, va a haber muchas oportunidades para muy pocos. ¿Cuáles mm. pocos? Yo creo los que suelten el mundo anterior y se agarren al nuevo lo más rápido posible. Eh, de- me recuerda un concepto que lo he platicado muchas veces y es que a lo largo de la historia de la humanidad y la civilización, la gente, los hombres que sobreviven, los hombres que van adelante no son los más fuertes, son los que tienen esta capacidad de cambio, de flexibilidad, de adecuarse, de adaptarse a los cambios. Este cambio ha sido pues un meteorito que cayó y entonces los grandes dinosaurios pues van a morir. Pero qué No ven. emocionante, ¿no? O Sí, sea, está claro, horrible todo lo que está pasando. A ver, claro. y siempre que hablo de esto, siempre digo, tengo una oficina real, con gente que tengo que mantener, con cuentas que tengo que cobrar, y está complicado para todos, no vivo en una utopía. Sin embargo, me emociona muchísimo, y además hay un tema muy grave de cómo gente se va a morir, ¿no? O sea, no es un tema sencillo, Sí, pero tiene un lado en el que vamos a necesitar increíble. Una oportunidad. salir con innovación Mm. a darle soluciones a las personas que lo necesitan. O sea, ni siquiera es un tema comercial. Hace unos minutos, hace un rato, y acercándonos al final de la conversación, pues porque el tiempo así lo exige, hablaste del concepto tan interesante que se llama Design for Happiness y cómo esto vino a revolucionar muchos elementos de tu oficina y me llamó la atención entre todas las comentarios que nos pone el público, la gente que nos sigue. Diana Arroyo nos pide muy bien, el arquitecto hablando acerca de lo que es el Design for Happiness y cuál sería la clave para ser un arquitecto feliz desde tu punto de vista. Este, no sé, yo creo que es una de las profesiones que más fácil te lo pone, este, porque es increíble hacer arquitectura, ¿no? Este, eh, o sea, yo creo que el simple hecho de ver creado algo que imaginaste, Mm, este, te da una satisfacción enorme. Ahora, mm, yo lo que diría es que hay que tener mucho cuidado en profesiones como la nuestra, porque mi conclusión es que la gran mayoría del éxito en la vida es equilibrio. Y felicidad no es la excepción. Este, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la arquitectura es una profesión sumamente demandante, es una profesión que te apasiona tanto y te envuelve tanto, que luego puede ser que dejes de tener equilibrio familiar, emocional, etcétera, ¿no? Y yo creo que felicidad sin equilibrio es bien complicado de lograr. Entonces, posiblemente la, la- la recomendación que diría es, yo creo que es bien fácil ser feliz como arquitecto, solo hay que tener cuidado con equilibrar tu vida.
Tengo la fortuna y tengo la felicidad de poder hacer este tipo de transmisiones, Juan Carlos, donde me conecto y me contacto con gente tan talentosa y tan brillante. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado estos minutos con nosotros. Fue muy interesante ver todo tu pasado y de dónde vienes y dónde estás, pero mucho más interesante esta visión de futuro y esta capacidad de poder ver los pasos que vienen. Y ya estará en nosotros el saber tomar posiciones en relación a eso. Sobre todo, siempre estar pensando e imaginándonos, ¿no? En el futuro. Yo te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Sé que eres una persona tremendamente ocupada, tienes un horario de día y noche de 24 horas, poder tomarte este tiempo. Te voy a agradecer muchísimo. Hay muchos comentarios en la gente que quieren saber un poquito más de ti o tener algún referente o libros, literatura, etcétera. Yo te voy a agradecer muchísimo si puedes ayudarnos a contestar. Te vamos a mandar muchas de las preguntas que nos están dando. Y la capacidad, la posibilidad de poder reunirnos, de poder vernos, de poder platicar. Yo te agradezco muchísimo este tiempo y así como toda la comunidad, y espero que sea la primera de varias oportunidades más que tengamos para poder charlar juntos. No, pues gracias a ti, gracias por invitar y siempre es un gusto platicar contigo. Ahorita continuamos, Juan Carlos. Yo quiero Sí, simplemente despedirme un poco de nuestra comunidad, de nuestra gente. Les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros estos minutos. Qué interesante, qué inteligente poder tener estas diferentes visiones de la gente que estamos invitando y que están con nosotros en este momento. Yo les recuerdo, esta va a ser una semana muy buena, bien enriquecida. El día de mañana, como saben, con nuestra área de Arcademia estamos creando una serie de talleres y mañana es el tercer módulo del taller de maquetas. Se los recomiendo muchísimo. Los primeros dos módulos han sido estupendos. Nos espera una sorpresa muy agradable en el tercer módulo, el de mañana. Para los que no hayan podido ver los primeros dos módulos, por supuesto que los encuentran en las redes. Nos han preguntado si esta charla, esta plática que tuvimos con Juan Carlos, como las que hemos tenido con otros arquitectos, están grabadas. Sí, pueden acceder a ellas en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestra página web, en la página de arcademia.com, a donde los invitamos. Se lanzó la semana pasada un ebook muy interesante que habla del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y cómo poder usarlo. Toda la gente que está pasando por Arcademia puede tomar este curso, puede tomar este ebook, nos lo piden, gratuitamente se los enviamos. Yo los invito a que pasen por allá. Hay una serie de cursos, talleres y mucha información para el arquitecto actual. Después del miércoles, el viernes, tenemos una charla abierta, un canal abierto donde podemos platicar y hacer preguntas, interactuar de lo más relevante de la semana. A esta gran comunidad compuesta por gente de Perú, de Colombia, de Argentina, estoy viendo mucha gente de Chile, de Argentina, nos acompaña mucha gente y les agradezco mucho su tiempo, su interés y los invitamos a que el próximo martes nos acompañen. Vamos a tener a Billy Springal, que es también una persona con una gran lucidez y con una visión de lo que es la ciudad y de cómo tomar partido urbanístico de la ciudad y cómo convertirlo en una oportunidad para nosotros, como lo ha sido muchos de los temas que hemos hablado ahorita. Muchas gracias a todos. Por aquí los veo durante la semana. Cuídense mucho, quédense en casa, pero su mundo ábranlo. Hasta luego, nos vemos mañana. Bye.